العالم أرضا وعليك بلادي نرسم. بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Con emoción hemos visto el video de una cantante libanesa, Julia Boutros, que tiene, además de esta canción de apoyo, solidaridad a la resistencia palestina, también ha dedicado canciones a la resistencia libanesa. Nosotros, como siempre, este programa dedicado a compartir reflexiones de investigadores, de escritores, de personas con una gran carga humanista, con una gran carga científica, con una gran carga moral, para que compartamos aquí ideas sobre elementos que son necesarios para la lucha, la resistencia, para construir un mundo diferente, un mundo de justicia, un mundo multicéntrico, pluripolar, donde el hombre, la mujer, sea el centro, el niño sea el centro de las acciones, no solamente de la política nacional, sino también del derecho internacional. Tenemos con nosotros un investigador, biólogo, internacionalista, politólogo, que hoy, bueno, nos dedico un espacio para hacer estas reflexiones. Se trata del profesor Omar Hassan. Bienvenido, profesor, al programa En la Balanza. El profesor en este momento realiza actividades académicas en la Universidad Bolivariana de Venezuela y también en el Centro de Saberes Africanos. Y hoy, bueno, dedicó un espacio de su tiempo complejo para acompañarnos. Profesor, estamos, ha pasado ya más de un año, un poco más de un año, en el mes de octubre, finalizó el año de la última arremetida más violenta, digamos, de magnitudes no vistas en los casi 70 años de Israel agrediendo a Palestina. Ha sido brutal y además televisado la magnitud con la que el genocida ocupante de las tierras palestinas ha desplegado un crimen. Se queda corto hablar de genocidio, se queda corto porque es que los niveles de crueldad superan la comprensión de nosotros los humanos, los humanistas, y supera también lo que categoriza, lo que tipifica el derecho internacional. Sí, efectivamente. Salvo, el único problema que tengo es que es importante resaltar que el genocidio, el proceso de genocidio no tiene un año y un mes. Pero tiene más. Incluso la gente lo calcula desde 1948, totalmente equivocado. En 1936 se levantaron el pueblo palestino bajo el yugo y el dominio de los británicos para rechazar la formación de una banda terrorista que se llamaba la Haganá, que eran colones supuestamente judíos, sionistas, europeos que estaban armados con los británicos. Y ahí se dio la gran rebelión árabe de 1936. Cuando terminó esa rebelión, se murieron 70 británicos, 200 colones y más de 5.000 árabes. Ese es el genocidio. Ahí es cuando empezó, 1936. O sea, estamos hablando de ya casi 100 años. Así es. Poco menos. Lo que sucedió el 7 de octubre del año 2023 es simplemente acelerar el genocidio. Y bueno, televisarlo, más nada. Así Pero es. el genocidio ya tiene desde antes de 1948. Ahora, la pregunta, profesor, ciertamente que nos hacemos todos, porque la situación es que el derecho internacional, que debía contener acciones criminales de este tipo, no solamente, claro, estamos hablando de la creación de Naciones Unidas, quizás por eso es el cálculo de los 70 años, que son los momentos que se corresponden con las decisiones de crear el Estado ficticio de Israel a través de la resolución de las Naciones Unidas. Pero el tema es, el derecho internacional ya no contiene estas agresiones de Israel, tanto Palestina, ahora extendiendo con el intento de expandirse al Líbano, que ha sido también un proyecto de los sionistas desde el comienzo, controlar toda la región, no solamente Palestina. ¿Cómo explicar la necesidad que hay, profesor, de que
de que apoyemos al eje de la resistencia. O sea, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que sacar la bandera y explicar lo que es el derecho a la resistencia. Porque digamos que se ha intentado desde la derecha internacional, desde los grupos sionistas internacionales que manejan medios de comunicación, criminalizar un hecho natural que es el derecho a la defensa, que es el derecho a la resistencia. Los pueblos, está clarísimo que el pueblo palestino no cuenta con la comunidad internacional, no cuenta con el derecho internacional para defender sus derechos inalienables, ¿okay? Aun cuando hay una comisión de derechos inalienables que ha presentado desde el primer informe la solución, que es que se retire Israel del territorio ocupado. Es la solución, no hay otra. Pero a pesar de eso, no hay manera. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir apoyando con contundencia y con la moral muy alta al eje de la resistencia? Bueno, en primer lugar, los palestinos en esta coyuntura y los libaneses ya no están luchando por Palestina, están luchando por toda la humanidad. Así es. Porque si ellos fallan, el resto de la humanidad va a seguir los mismos pasos que ellos y van a ser destruidos igualmente, o por lo menos se va a tratar. Ese es el primer punto. El segundo, en relación a por qué sigue la resistencia, porque me mencionaste el tema del derecho internacional. Ese tema es bastante importante. El derecho internacional uno ve que ha fallado, pero yo también escucho gente hablando de que hay que abandonarlo, hay que olvidarlo, porque eso está sesgado. Eso es totalmente equivocado. Más bien, hay que darle más fuerza. Hay que seguir Transformarlo. para transformarlo. Estamos en una coyuntura a donde el sistema internacional ya no es propiedad privada de las potencias occidentales. Y los países del sur global son ahora actores y protagonistas. Ellos tienen que retomar el derecho internacional. La mejor prueba de que el derecho internacional representa un peligro para esta gente que quiere imponer su hegemonía, su unipolaridad y seguir con eso, es esta ficción que inventan los Estados Unidos y sus aliados que se llama el orden en base a reglas. Es la expresión más ambigua e imprecisa. Es como la doctrina Monroe, que cada 2 o 3 años cambia, es amorfa, siempre cambia de condiciones dependiendo de la necesidad geopolítica. Y ese concepto es lo mismo para alejarse del derecho internacional, porque el derecho internacional está concreto. Ahora, por más que no esté dando los resultados que uno espera, el derecho internacional sí está dando un resultado. El resultado es desenmascarar a la verdadera potencia agresora, la que está cometiendo este crimen de verdad, que para mí no es la entidad sionista, para mí es los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, es el verdadero criminal que está causando esto. Junto al gobierno de Alemania, por ejemplo, que desesperadamente no encuentra cómo entregarle armas a los sionistas para que sigan matando a civiles. Entonces, se están desenmascarando, se están viendo, evidenciando en todo el mundo. Eso está creando una nueva conciencia que mata, que destruye las narrativas del mundo occidental. Hoy en día la narrativa occidental no vale nada. Mientras que hace 20, 30 años podían decir cualquier mentira, cualquier engaño, y por lo menos de manera formal lo teníamos que aceptar. Eso es producto de perder en el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito de los tribunales internacionales. El asunto es que este no es el momento para abandonar eso, sino para seguir en esa lucha. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en que la idea no es abandonar los espacios, sino generar la presión suficiente para transformarlos y también para crear espacios alternativos. Porque ciertamente necesitamos múltiples espacios donde encaminar, digamos, los intereses de las naciones por construir un mundo diferente, un orden mundial diferente. Y de hecho vemos, por ejemplo, claro, las distancias son muy grandes entre lo que es las Naciones Unidas y los objetivos que persigue, y los BRICS, por ejemplo, que además son de reciente creación, que es complejo. Digamos que la consolidación es complejo porque además los objetivos que persigue son complejos, porque crear un modelo diferente al hegemónico tiene su complejidad, pero en eso estamos. Escuchaba al presidente Nicolás Maduro recientemente, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer también, recordar
también que nosotros en ese marco de transformar y crear alternativas estamos cumpliendo hace poco, digamos que la lucha que dimos contra el ALCA para poder crear una alternativa para los pueblos bolivarianos, para las naciones bolivarianas de nuestra América. Entonces, sí hemos avanzado. Entonces, coincido contigo en que efectivamente no se trata de destruir, a menos que, por ejemplo, el ALCA, eso se tenía que morir, ¿ok? Porque no tenía ninguna razón de ser, ni siquiera en el marco del derecho internacional, esa posibilidad de integración con esa modalidad abusiva de integración económica. Entonces, ciertamente el tema de Naciones Unidas y del multilateralismo es un tema que sigue pendiente. Venezuela ha insistido en transformarlo. Lo está haciendo. Venezuela ha propuesto la transformación. Venezuela ha sido ejemplo de una forma de diplomacia diferente, una diplomacia de paz, como también Cuba, como también Nicaragua, como también otros países que tienen, digamos, que persiguen el mismo objetivo de, bueno, tenemos que crear un equilibrio mundial y depende de nosotros y de nuestra política internacional que se logre. En ese sentido, de verdad estoy totalmente complacida con esa posición tuya. Usted me está hablando también del tema del derecho a la resistencia y de que se cataloga como terroristas los que están defendiéndose de esta agresión fascista. Cada vez que yo escucho eso, yo le digo que yo me recuerdo de otra banda de terroristas. Esta banda de terroristas se llamaba el Congreso Nacional Africano y el jefe máximo terrorista de esa banda terrorista se llamaba Nelson Mandela. Así es. Yo me acuerdo de esos terroristas que tanto lucharon y tanto sufrieron contra un régimen apartheid. ¡Qué coincidencia! Yo también me acuerdo de los terroristas que finalmente liberaron a Argelia del dominio despótico, sangriento. Estamos hablando de 1 millón de mártires argelinos durante la guerra de Argelia contra los déspotas franceses. Yo me acuerdo de esos terroristas también. Y aparentemente el gobierno dictatorial, el gobierno imperialista francés y el racista de Sudáfrica siempre tuvieron el derecho a la defensa. Pero los pueblos nunca tienen derecho a la defensa. Esa es la hipocresía, esa es la narrativa occidental que ahora se está desgastando. ¿Y por qué se está desgastando? Porque ya no somos el tercer mundo, ya somos el sur global. Somos un mundo multipolar, no la desgraciada bipolaridad que se impuso, no el colonialismo que se impuso anteriormente, es el sur global como una serie de actores y protagonistas, y no meramente colonias o estados clientes o dominados por otros. Así es. Esa es la transformación. Nosotros en este momento, bueno, creo que nos quedan 2 minutos de este bloque. En este momento está en Venezuela el foro parlamentario más importante que se ha dado, que reúne a más de 70 países en Venezuela, con más de 200 delegados, creo que llega hasta 300 delegados parlamentarios que están presentes. O sea, los parlamentos del mundo, representantes ante los parlamentos del mundo, están en Venezuela identificando temas comunes. Uno de ellos, el principal, es la lucha contra el fascismo. La lucha contra el fascismo, contra las nuevas formas de nazismo y contra el sionismo, que es la lucha, como tú dices, por la humanidad, porque coincido también, y lo he dicho aquí muchas veces, de lo que suceda con Palestina depende el destino de las naciones del mundo y de los pueblos del mundo. Y ese es el debate que se está dando en este foro, y ha sido Palestina un tema central de todos los que han intervenido, todos los diputados que han intervenido en representación de sus países en este debate, en las mesas de debate. ¿Qué opinas tú que se dé en este momento este capítulo parlamentario de esta gran red que tenemos que formar antifascista? Absolutamente necesario, vital, vida o muerte. El fascismo está recuperando, y está recuperando fuerza no entre los pueblos, sino entre los gobiernos. Los gobiernos que están perdiendo relevancia, perdiendo poder, perdiendo hegemonía. Cuando se da la crisis orgánica, como dijo
el sardo, el filósofo sardo Gramsci, Antonio Gramsci, cuando pierden relevancia, cuando pierden poder, empiezan a irse hacia el fascismo. Y eso es lo que está sucediendo. En Ucrania, en varias partes del continente europeo, está regresando el fascismo. Entonces tenemos que actuar en contra de eso y Caracas se ha establecido no solamente por este foro, sino por el liderazgo que ha tenido a lo largo de estos últimos 25 años. Caracas es una sede antifascista. Y es una sede de la dignidad de los pueblos del mundo. Nos tenemos que ir a un corte y seguimos con el profesor Omar Hassan en el próximo bloque. Continuamos en La Balanza conversando con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Omar Hassan. Él es politólogo, internacionalista, analista de asuntos políticos, sobre todo vinculados al desarrollo del sur global. Y hoy nos acompaña en el programa analizando temas que tienen que ver con los escenarios del sur global. Pero hay un tema que no exactamente es del sur global, es el tema reciente de cómo se vio en España la ineficiencia y la ausencia del Estado español ante una tragedia. ¿Por qué traigo este tema? Porque claro, esto inundó las redes sociales, digamos que la gente, los usuarios de las redes sociales se volcaron al tema de Valencia, España, a la tragedia natural y también a enfocar cómo el Estado español no actuó para defender a su pueblo. Y nosotros, además, también aprovechando de alguna manera ese espacio digamos que de cuestionamiento, de reflexión, mostrarle al mundo cómo el Estado bolivariano sí hace todo lo contrario, acompaña desde el minuto cero al pueblo ante cualquier situación de catástrofe o de desastre natural. ¿Por qué viene este tema? Porque digamos que ese peloteo que hubo entre la Generalidad de Valencia, que es el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma Valenciana, el Ejecutivo Nacional y el Rey, un peloteo de competencias. No es conmigo, es a él que le corresponde solicitarme a mí, es él el que tiene que declarar la alerta, en la comunidad tiene que solicitarme a mí y así sucesivamente. Fue vergonzoso cómo el Estado español no dio respuesta. No da respuesta, y yo decía en las redes, por algo muy sencillo, porque es que al Estado español no le duele el pueblo. El Estado español le preocupa a Ucrania, por ejemplo, y financian y llevan armas a Ucrania. Al Estado español le preocupa, aunque hay un doble rasero, porque están hablando de defender a Palestina y siguen siendo un territorio donde transita la entrega de armas a Israel, por ejemplo. Y en otros momentos han vendido armas directamente a Israel. Entonces hay un doble discurso, una doble moral que el pueblo está viendo. Y que el pueblo está viendo y está identificando como producto ciertamente de que el Estado español no sienta el pueblo, como dije anteriormente, pero además el Estado español está imbuido de alguna manera de posiciones contra los migrantes, contra el pueblo, contra los trabajadores. Eso es un poco el escenario que hay. Por otro lado, la derecha fascista, ¿ok? La extrema derecha fascista está aprovechando el momento para atacar al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, y salvar la imagen del rey que tiene responsabilidad en todo esto. O sea, digamos que es interesante ver lo que está ocurriendo ahí, porque realmente lo que está ocurriendo en España es que hay un Estado débil, producto de cómo el franquismo, ¿ok?, que es fascismo, se ha estado reinstalando en puestos de poder. Y esas son las consecuencias. Cuando la visión del dirigente político, de quien dirige el destino de una nación, es una visión supremacista, es una visión, digamos que apegada a los intereses del mercado de las transnacionales, transnacionales de las armas, transnacionales de los alimentos, etcétera, etcétera, estas cosas ocurren. ¿Qué opinas tú? Porque es que a mí me parece que
que lo que sucedió en España es una muestra de cómo el fascismo, si logra penetrar las instituciones, puede mantener situaciones de desgracia para el pueblo, y eso es lo que hay que evitar. Una de las tantas cosas que hay que evitar. La población venezolana es bastante joven, gracias a Dios. Entonces, quizás no saben o no se recuerdan cuál fue la base fundamental, el motivo principal por la cual el comandante Hugo Chávez inició la Revolución Bolivariana. Y era la lucha contra el neoliberalismo. Eso es exactamente lo que está sucediendo en España. Es el problema de la visión de una economía neoclásica actualizada con monetarismo y otro montón de ideologías, y que empaquetada con sus políticas se llama neoliberalismo. El neoliberalismo tiene un efecto a una estructura. Lo que afecta en un lado afecta en todo. Entonces, casi todos los problemas que sufre el mundo occidental, las poblaciones del mundo occidental, son producto de este veneno que se llama neoliberalismo. En Venezuela hay que recordarle a la población, porque como tenemos tantos años alejados del neoliberalismo, entonces no sentimos, no entendemos, pero esa gente está enterrada en el neoliberalismo desde hace 30, 40 años. No ha cambiado y que las cosas van peor en peor. Como usted dice, no le importa en el pueblo, pero no le importa en el pueblo porque el neoliberalismo es eso, es explotar, marginalizar, acumular riqueza para que le tenga 1% de la población. En los últimos años hemos visto cómo el desequilibrio gigantesco entre la minoría tan miserablemente pequeña que tiene todos los recursos y cada vez más la pobreza aumenta. Y aumenta en esos países, no es en el resto del planeta nada más, aumenta en esos países. Y producto de esa visión neoliberal, de esa doctrina, de esa ideología, de como sea que la quieren llamar, efectivamente eso vamos a ver muchos ejemplos. Recuérdense que una gran parte de la pérdida que se dio durante el periodo del COVID-19 en esos países en particular fue producto de la misma ideología. Así es. Que es hay que cuestionar si se llama ideología o no, pero es lo que siempre viene acompañado del fascismo. Aquí en Venezuela se combatió, se luchó contra y se sigue luchando contra el neoliberalismo y con la otra cara de la misma moneda, que es obviamente el fascismo. De hecho, en España, profesor, en la pandemia fue precisamente la líder del Partido Popular, que de popular no tiene nada, ellos siguen utilizando, digamos que conceptos, la extrema derecha utiliza conceptos como libertad, popular, democracia, que son conceptos que son contrarios absolutamente a sus objetivos de grupo, ¿no? A sus intereses de grupo. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso implementó un programa, un protocolo dentro del COVID que ocasionó la muerte de cerca de 7.000 adultos mayores. Eso fue denunciado, ha ido a tribunales, eso no ha tenido una solución definitiva a esas denuncias, que son denuncias ciertas, y además que fue escandaloso. Todo el mundo sabe cómo dejaron abandonados a los adultos mayores en las residencias, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Cómo se contagiaron y murieron sin atención dentro de las residencias. Esa era responsabilidad del Partido Popular, de esa extrema derecha fascista española que también protege, hay que decirlo, que son los mismos que protegen a los terroristas venezolanos que viven en la Milla de Oro de Madrid. O sea, es la misma situación. Esos mismos fachos, esos mismos vestigios del franquismo que han tomado fuerza, son los que han impedido que se atendiera a la comunidad de Valencia que está sufriendo esta tragedia. O sea, estamos claros, o sea, nosotros tenemos que vernos en esas imágenes y decirle y darle gracias a Dios que hemos sido liberados, hemos emancipado de España, porque otro sería la historia de Venezuela si no hubiese llegado Bolívar y si no tuviéramos este proyecto histórico y si no hubiese llegado el comandante Chávez a Venezuela. O sea, digamos que la lucha tiene que ser precisamente contra esas actitudes criminales de la extrema derecha, porque siempre van a ser criminales. O sea, la extrema derecha nunca va a ser democrática. No tiene elementos para llegar a ser democrática porque no le interesa ni el bienestar popular, ni la garantía de los derechos, porque mira lo que está ocurriendo en España. O sea,
¿Cómo se resolvía lo de España, profesor? Se resolvía por la Constitución y la ley orgánica que regula el tema de los estados de excepción, lo establece claramente. El rey y el presidente tenían que haber llamado a un consejo de ministros y decretar el estado de alarma para que el gobierno central interviniera. Pero no lo hicieron, no les interesó. Van 6 días y no lo han hecho. Entonces, digamos que bueno, eso lo hemos observado en las redes sociales, en los medios de comunicación, y eso es un ejemplo de lo que pasaría en los países que hemos evolucionado, que tenemos una revolución, si volviera la derecha a gobernar. Hazme recordar, España no es el país y el gobierno que ha pasado tanto tiempo cuestionando Venezuela. los derechos humanos En Venezuela. Así es. Y los derechos Ahorita humanos están calladitos, no mencionan a Venezuela, porque comparar a Venezuela como asume a Venezuela una tragedia y compararlos a ellos los deja muy mal. ¿A dónde están los derechos humanos de los españoles? Hay que preguntar. Por eso es que repito lo que dije en el primer segmento. Es la narrativa, los discursos de esta gente que se están desgastando. Gracias a todos los problemas que han tenido en Palestina, en Ucrania, en su enfrentamiento comercial y económico contra China, en su enfrentamiento con Rusia, en su trato con la África subsahariana, en su hipocresía con América Latina, se están desgastando. Se están desgastando porque al fin se ven como siempre fueron. Se está viendo la verdad. Sí, el pueblo despierta. En este momento, en España, los trabajadores están indignados porque además esas poblaciones de Valencia son sobre todo población de trabajadores. Son pueblos satélites de Valencia, donde reside la mayoría es clase trabajadora. Y están indignados y ojalá tengan algún camino para reclamar y cambiar el destino de ese país, que claramente España va a un destino, si sigue así, fortaleciendo la vuelta del fascismo en todas sus expresiones, en todas sus formas. De hecho, el discurso contra los inmigrantes se hizo presente en esta situación de la tragedia. La extrema derecha hizo campaña para perseguir a los migrantes, aprovechando el desorden y la situación de no ley en los sitios donde ocurrió la tragedia. Franco renace. Sí, Franco ha renacido y lamentablemente está renaciendo con fuerza. Esperemos que el pueblo español, después de esta tragedia, pueda crear los mecanismos para detenerlo y para eliminarlo, porque nosotros no podemos minimizar el fascismo, no podemos minimizar el neonazismo, no podemos minimizar el sionismo, hay que acabarlo. O sea, son ideas que van en contra de la humanidad y no pueden seguir existiendo. No sé si tú opinas lo mismo, que no podemos ser tibios. Hay que hacer para todo nada. para que eso ya no exista. Para nada, para nada. Usted fíjese, hay gente que tiene objeciones, regresando al tema de Palestina, hay gente que tiene objeciones de comparar el sionismo con el fascismo. Cuando me dicen eso, yo les hago recordar que uno de los grandes crímenes del fascismo nazi era cuando asaltaron la ciudad de Leningrad, en Rusia, en 1941. Cuando los comandantes del Wehrmacht, el ejército alemán, le preguntó a Hitler si atacan la ciudad, dijo no la vamos a atacar, vamos a cerrarla para que se mueran de hambre. Yo no quiero matarlos con bala, quiero que se mueran de hambre. Y eso fue lo que hicieron. Ese es uno de los grandes crímenes que cometió el fascismo. Y en base a eso se hizo las convenciones del derecho internacional en contra de eso. Eso literalmente es lo que está pasando en el norte de Gaza en este momento. La razón por la cual ellos se desconectan de la Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, la razón por la cual no dejan entrar y salir nada y lo único que hacen es exactamente eso. Quieren matar a toda la población de hambre. Y es literalmente lo que hicieron los fascistas en 1941 en Rusia. Entonces, cuando me hablan de fascismo, mira, el sionismo no solamente es un excelente estudiante, sino que ya superó a su amo. Sí, porque a veces es muy difícil, hablamos de términos y tienen puntos de común y
y digamos que son términos que se complementan, que están presentes en unos y en otros. O sea, las visiones del fascismo, la visión supremacista del fascismo, la visión nacionalista en el mal sentido del fascismo, está presente totalmente en el sionismo. O sea, son, digamos que son tendencias, la única diferencia es que el sionismo se vale, y no tiene nada que ver, pero se vale de un fundamento aparentemente religioso. Secuestró la religión judía. Exactamente. Pero es la única diferencia, pero el resto no hay diferencia en ninguna de las expresiones criminales conocidas en la historia, como lo fue el fascismo, como lo fue el nazismo alemán, como lo es ahora el sionismo. No hay diferencia. Lo que es quizás... Y en la práctica menos, o sea, está bastante claro. Así es. Nosotros tenemos que ir a un corte y continuamos con el profesor Omar Hassan, ahora sí analizando los escenarios del sur global. Sur también existe. En honor a Benedetti lo decimos de la siguiente manera: con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, su cielo de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con sus gestas invasoras, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible: que todo el mundo sepa que el sur también existe. Hermosa recitación del comandante Hugo Chávez, que nos comparte un poema de Mario Benedetti. El sur también existe. Yo me emocioné, porque siempre me emociono escuchando al comandante Hugo Chávez, y más recitando este poema, de muchos poemas de Mario Benedetti dedicados a los sueños del sur y a las esperanzas del sur, y a cómo construir la defensa de la alegría propia de los pueblos del sur, que merecen un mundo diferente. Profesor Omar Hassan nos acompaña hoy como invitado especial. Recordemos que él es politólogo, internacionalista, biólogo, egresado de la Universidad Western Ontario y también de la Universidad Sussex en Inglaterra, y hoy nos acompaña. Nos trajo un pedacito de su tiempo aquí para reflexionar
reflexionar. Profesor, estamos en un momento histórico, ¿okay? Llegamos a un momento en que aquel sueño de Bolívar, de la integración, de un mundo donde existan equilibrios en los diferentes polos de poder mundial, pudiera estar construyéndose ya y nosotros a lo mejor verlo, o por lo menos ver sus inicios. El sur global está, digamos que, creando sus propias alternativas para la defensa de su dignidad, de su historia, de sus propios proyectos históricos frente al hegemón que ha dominado, que ha intentado, digamos, que ha expoliado los recursos del sur global, que ha intentado imponer políticas, gobiernos, sistemas financieros, formas de vida. Inclusive nos estamos revelando y estamos demostrando que otro mundo es posible. Toda su palabra ahora para explicarnos un poco qué hacemos el sur global para generar estas condiciones para escenarios diferentes. Bueno, me recuerdo la frase del comandante, el presidente Hugo Chávez: nuestro norte es el sur. En ese momento nadie lo entendía y nadie lo sentía. De la misma manera que en 1998, antes de ser presidente, él dijo que se avecina un mundo multipolar. Y nadie lo podía creer en 1998 con tanto abuso que estaba haciendo los Estados Unidos en el sistema internacional. Pero efectivamente llegamos al año 2024 y no hay nadie que puede negar el carácter multipolar del sistema internacional. Ese carácter multipolar existe, y dentro de ese sistema se está dando ahorita una segunda guerra fría. Esa guerra fría es entre los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra Rusia y China. Los actores principales, que ya no son un espacio a donde se da esa lucha, ya no son unos estados clientes, ya no son unos sumisos de una potencia u otra, es literalmente el sur global. El sur global no actúa de manera colectiva, porque es una agrupación de países independientes, pero son ahora actores, son protagonistas en el sistema internacional. Es muy diferente en muchas cosas a la primera Guerra Fría, pero sigue siendo una guerra fría porque todos los contrincantes principales tienen armas nucleares. No pueden enfrentarse de manera directa, tienen que enfrentarse a través de terceros, como por ejemplo en Ucrania. No hay guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Moscú y Beijing, por un lado, y la OTAN por el otro. Lo que me preocupa es que esa guerra fría va a continuar y va a saltar de un espacio como Ucrania a otro espacio en el sur global. Porque es la lógica, es la perversa lógica de una guerra fría. La diferencia más importante ahora es que somos el sur global, no somos el tercer mundo. Eso significa que somos actores, somos algo mucho más independiente y más poderoso, algo que puede actuar y hablar por sí mismo. Uno de los elementos principales que nos va a fortalecer es crear espacios multilaterales, el multilateralismo, salvar el multilateralismo. Venezuela está haciendo su parte, se llama la diplomacia bolivariana de paz. Está haciendo su parte y está logrando mucho. La idea es salvar la Carta de las Naciones Unidas. La idea es salvar el verdadero derecho internacional, que está siendo destruido por la misma gente que lo inventó, porque tiene miedo que caiga en las manos de los pueblos del sur global y se termine utilizando en contra de ellos. De la misma manera que se está utilizando muy efectivamente en contra del sionismo sangriento y en contra de ellos mismos eventualmente. Entonces, hay una tarea gigantesca que tiene el sur global, pero ahora la puede lograr. Durante la Primera Guerra Fría no lo podía, porque no era un sistema multipolar. Ahora que estamos en un sistema multipolar verdadero, genuino, somos actores, somos protagonizantes, y por eso es que vemos que tenemos una voz. También por eso es que vemos mucha más agresión, mucha más inestabilidad, porque la desesperación de quien sustentó la hegemonía o el poder por los últimos 200, 300 años ha sido el mundo occidental. Ahora, ¿a dónde se está desplazando ese protagonismo, ese poder? Se está trasladando a lo que fueron las dos colonias que más humillaron las potencias occidentales,
Africano uno. China e India. Los que más humillaron, los que más destruyeron económicamente, ahora son potencias por encima de todos los europeos, incluso hasta de los propios estadounidenses. Por eso es que hoy en día podemos ver los países de la OTAN que están más juntos, más unidos bajo el liderazgo, por más triste y miserable que sea, del liderazgo de los Estados Unidos. No es porque los Estados Unidos representan un excelente liderazgo, sino por el miedo de las consecuencias de tanto crimen que cometieron contra África, contra Asia, contra China, contra India, que ahora les viene la factura. Ahora les viene un mundo a donde ellos no mandan, sino los que van a mandar son los países que tienen el peso demográfico y el peso económico, empezando con China e India. No, y además de mandar, digamos que no es un tema de cambiar la lógica de cómo se relacionan los países del mundo desde estas posiciones, es decir, ya es la complementariedad la que va a ser, digamos, el elemento principal de intercambio, es el respeto a la igualdad que debe existir entre las naciones, es otro modelo. Ese modelo, háblanos un poco de ese modelo característico que estamos construyendo, que impulsa la diplomacia bolivariana de paz y que tenemos que seguir construyendo para darle forma y consolidar definitivamente esta posibilidad de un sur global organizado con instituciones que lo representen a nivel internacional. Bueno, eso es un trabajo que lo está impulsando definitivamente la Cancillería venezolana, la Cancillería bolivariana, y su lucha principal es en el ámbito multilateral. En los organismos internacionales, en la ONU, la idea principal es rechazar categóricamente expresiones como el orden en base a reglas y fortalecer la visión de un verdadero multilateralismo, de una cooperación sur-sur y sur-norte. No vamos a excluir al norte, no es una idea que estamos con una relación de respeto. Pero con una relación de equidad, colocando el énfasis en la soberanía de los pueblos y el respeto a la soberanía de los pueblos. Pero más importante es fortalecer el derecho internacional. Y eso es lo que está persiguiendo la visión bolivariana de diplomacia internacional. Profesor, en este mes, bueno, se están dando muchos foros internacionales. Venezuela siempre ha sido, como usted bien dijo, sede desde la llegada del comandante Hugo Chávez, no solamente de los movimientos antiimperialistas, de los académicos, de los poetas, de los luchadores, de líderes de todas partes del mundo, sino que también ha sido sede de foros que tienen mucha importancia en cuanto al contenido que se expresa allí. Nosotros el 27, 28 y 29 vamos a tener un foro aquí que está organizando el Centro de Saberes Africanos, del cual usted es profesor. Ahí tenemos el flyer del 7º Congreso Internacional de Saberes Africanos del Sur Global. Esto también, este logro, este congreso y todas las actividades del Centro de Saberes, digamos que una ampliación de lo que siempre se ha hecho desde la Cancillería en este sentido, ¿no? De fortalecer las relaciones sur-sur y crear los escenarios para el encuentro sur-sur y el reconocimiento, porque es importante que nos reconozcamos desde el sur, que nos conozcamos, que nos encontremos, que tengamos puntos de debate y que construyamos también ideas en conjunto. Totalmente. Estamos hablando del 7º Congreso Internacional de Saberes Africanos y del Sur Global. Es importante señalar que son varios organizadores, está el Centro Simón Bolívar, está la organización Segundo Paso y varios otros actores. Qué bueno. Hay dos países en particular que van a ser representados y simbolizados a lo largo de todo el evento, que es Haití y Palestina. Obviamente se seleccionan esos dos países porque son los que más sufren de las consecuencias, son países del sur global que más sufren las consecuencias del neoliberalismo y del fascismo. Entonces, por eso es que son fundamentales en esta actividad. La actividad se va a dar en el auditorio Hugo Chávez de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez en la esquina del Chorro, los 3 días que usted indicó.
y es presencial, se van a dar certificados de participación y se divide en 2 mesas de trabajo. Una se llama Retos y obstáculos a superar por fortalecimiento del sur global y propuestas para fortalecer el sur global, 2 mesas. Yo voy a estar dando una ponencia específicamente sobre el rol del sur global en los conflictos geopolíticos principales que se están dando, entre ellos el de Ucrania. Es decir, el conflicto entre la OTAN y Rusia que se está dando por los momentos en Ucrania. Sería bueno, nos quedan creo que 1 minuto, 2 minutos del programa, pero sería bueno que nos des un adelanto de las ideas principales de esa propuesta tuya, de esa ponencia tuya en el Congreso. Básicamente, ya más o menos lo he dado en la sección anterior. Yo trato de establecer o de demostrar que estamos viviendo en una guerra fría. Y la lógica de una guerra fría es que los participantes, las potencias, tienen que utilizar un tercer espacio para dar el conflicto militar. Van a estimular guerras y van a buscar guerras. La evidencia de eso está el gobierno de Washington, que buscó la guerra en Ucrania y está tratando de fomentar desesperadamente la guerra en Taiwán. Eso va a ser una catástrofe para toda la humanidad. El sur global puede poner un paro a eso. Y es lo que está sucediendo. Con más conciencia, con más activismo, con más rol protagonista en el ámbito multilateral. Eso se está dando. Eso no se daba durante la Primera Guerra Fría. Una pregunta ya para despedirnos. En el caso de los BRICS, que una de las condiciones para formar parte, estar asociado de alguna manera a este nuevo orden, es que precisamente se resuelvan los pequeños conflictos que hay entre los países que participan. Ha habido en la reciente cumbre de Kazán encuentros entre países que tienen conflictos bilaterales y que lo resolvieron en ese espacio. Eso es correcto. El BRICS de verdad es un futuro muy positivo para la humanidad. Y una de las razones principales es, como los fundadores dejan bastante claro, especialmente Rusia y China, esto no es una alianza militar. No somos la OTAN. No somos la OTAN. Exacto. La OTAN busca sangre y dominio. El espacio de BRICS es para los países que ya se cansaron de que un país utilice su moneda como un arma para someter, empobrecer y destruir a pueblos. Los países que quieren trabajar en equidad, hacer comercio en equidad y utilizar su moneda para comprar y no para un arma, están bienvenidos en BRICS. Y hago recordar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Desde hace mucho tiempo ya estamos en el BRICS. 200 años. Y estamos. Y vamos a seguir estando. Quizás ciertas formalidades no se han cumplido hasta ahorita, no importa. Así. Porque estamos de fondo trabajando y beneficiándonos de los BRICS. No, ya es una realidad. Y además los BRICS también necesitan a Venezuela y eso también es una realidad. Eso es correcto. Profesor, gracias por su tiempo. Estamos conversando con el profesor Omar Hassán, politólogo, internacionalista, biólogo, egresado de la Universidad Western de Ontario y Sussex de Inglaterra, actualmente también escritor, investigador, académico en la UBB y en el Centro de Saberes Africanos, y nos invita entonces al Congreso, al 7º Congreso del Sur Global, que está organizando el Centro de Saberes Africanos. Allí lo tendremos en una ponencia especial. Y bueno, nada, invitarlos a todos esos 3 días a participar. 27, 28 y 29 de noviembre. Exacto, 27, 28, 29 de noviembre. En la torre, en el Chorro, en la esquina del Chorro. Bastante fácil de llegar, Avenida Bueno, Universidad. están todos invitados, es importantísimo el debate de las ideas y que hagamos nuestras también las ideas que se planteen allí desde otros espacios, desde otros países y otras representaciones. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos también acompañado en este programa de hoy en La Balanza. Y seguimos adelante. La victoria siempre será de los pueblos, la victoria siempre será de esta revolución bonita bolivariana.